Hola YouTube, hoy hablaré del HMHS Britannic. Originalmente este se iba a llamar RMS Gigantic, pero por lo que pasó con el Titanic, acabó llamándose RMS Britannic, pero jamás pudo ocupar ese nombre, debido a la Primera Guerra Mundial, y este funcionó como barco hospital, y se hundió en 1916. Para ver su historia completa quédate hasta el final y comenzamos. La HMHS Britannic Nota 1 fue un transatlántico británico propiedad de la compañía naviera White Star Line, el segundo barco de la empresa bautizado con este nombre. Fue el tercer y último barco de la clase Olympic, siendo por ende buque gemelo de los famosos transatlánticos RMS Olympic y RMS Titanic. En el momento del fatídico naufragio del Titanic, su construcción todavía se encontraba en una etapa inicial. La construcción del Britannic comenzó el 30 de noviembre de 1911 en el astillero de Arlandy Wolf en Belfast, en el resguardo del pórtico previamente ocupado por el Olympic, que permitió a los constructores ahorrar tiempo y dinero al no eliminar un deslizamiento similar en tamaño al de sus buques gemelos. La adquisición de la nave estaba prevista para principios de 1914. Debido a las mejoras introducidas como consecuencia del hundimiento del Titanic, la botadura no se produjo hasta el 26 de febrero de 1914. Se dieron varios discursos frente a la prensa y se organizó una cena en honor a la botadura, comenzando posteriormente los trabajos de acondicionamiento. El barco entró en el dique seco en septiembre y se instalaron sus hélices. En agosto de 1914, antes de que el buque pudiera comenzar el servicio transatlántico, Gran Bretaña entró en la Guerra Mundial. Inmediatamente, a todos los astilleros con contratos del almirantazgo se les dio prioridad para usar los barcos disponibles. Todos los contratos civiles, incluido el Britannic, se vieron desacelerados. Las autoridades navales requisaron un gran número de barcos como cruceros, mercantes, armados o para el transporte de tropas. El almirantazgo pagó a las compañías por el uso de sus navíos, pero el riesgo de perder un barco en operaciones navales era alto. Los grandes transatlánticos no fueron tomados para uso naval, porque los barcos más pequeños eran más fáciles de operar. En este contexto, el Olympic regresó a Belfast el 3 de noviembre de 1914, mientras los trabajos en su buque hermano continuaban lentamente. Aunque la White Star Line y los astilleros de Arlandy Wolf siempre lo negaron, algunas fuentes permiten suponer que, originalmente, el barco debería haberse llamado Gigantic. Una de ellas es un cartel publicitario de la nave con ese nombre en la parte superior. Otras fuentes son los periódicos estadounidenses de noviembre de 1911 que establecen la orden de la White Star para el buque. Según Simon Mills, una copia del libro de pedidos del astillero de Belfast en poder de la Oficina de Registro Público de Irlanda del Norte, fechada en octubre de 1911, tenía escrito este nombre. Se hicieron algunos cambios escritos a mano en el libro de pedidos de Arlandy Wolf con fecha de enero de 1912, 3 meses antes del desastre del Titanic, pero estos solo se referían al ancho moldeado del barco y sin mencionar su nombre, como se solía especular. No obstante, existe al menos un conjunto de documentos en los que se discute la orden de los anclajes de la nave, misma que indica que Gigantic era el nombre original planeado para el transatlántico. La necesidad de aumentar el tonelaje se volvió crítica a medida que las operaciones navales se extendían al Mediterráneo Oriental. En mayo de 1915, el Britannic completó sus pruebas de mar y se preparó para la entrada de emergencia al servicio con tan solo 4 semanas de anticipación. Durante ese mismo mes, se produjo la primera pérdida importante de un barco civil cuando el RMS Lusitania fue torpedeado cerca de las costas irlandesas por el SMU-20. Para el mes siguiente, el almirantazgo decidió utilizar buques de pasajeros recientemente requisados como transportes de tropas en la batalla de Gallipoli, también llamada Campaña de los Dardanelos. Los primeros en navegar fueron el RMS Mauretania y el RMS Aquitania de la Cunard Line. A medida que los desembarcos en Gallipoli resultaban desastrosos y las víctimas aumentaban, se hizo evidente la necesidad de grandes naves hospitalarias para el tratamiento y la evacuación de los heridos. El Aquitania fue desviado a los deberes hospitalarios en agosto, su lugar como transporte de tropas sería ocupado por el Olympic en septiembre. Luego, el 13 de noviembre de 1915, el Britannic fue requisado como buque hospital desde Belfast.
Allí, su casco fue repintado en color blanco con grandes cruces rojas y franjas horizontales en color verde. En el interior, se instalaron 3.309 camas para heridos y varios quirófanos. El equipo médico se instaló el 12 de diciembre. El Britannic comenzó su servicio como barco hospital el 23 de diciembre de 1915, bajo el mando del reconocido capitán Charles A. Bartlett, 1868-1945. Al servicio de la Cruz Roja Británica, realizó viajes hacia la isla de Lemnos, Grecia, evacuando a los soldados heridos en la campaña de Galípoli. También pasó un mes como hospital flotante frente a Cowes en la isla de Wight, Inglaterra. Más tarde regresó a los astilleros de Harland y Wolff para ser adaptado otra vez como barco de pasajeros, pero el almirantazgo lo volvió a reclamar para realizar servicios de guerra. Antes de su sexto y último viaje, el Britannic realizó 2 viajes más a Moudros. A las 8:12 del 21 de noviembre de 1916, una fuerte explosión sacudió la nave. La causa, ya sea un torpedo de un submarino enemigo o una mina, no fue aparente. Más tarde se revelaría que las minas fueron plantadas en el canal de Ceos durante el mes anterior al hundimiento por el SMU-73 bajo el mando de Gustave Sie. La reacción en el comedor fue inmediata. Los médicos y enfermeras se retiraron instantáneamente de sus puestos, pero no todos reaccionaron de la misma manera, ya que en la popa, el poder de la explosión fue menor y muchos pensaron que el barco había golpeado una embarcación más pequeña. El capitán Bartlett y el oficial jefe Hume estaban en el puente en ese momento y la gravedad de la situación pronto se hizo evidente. La explosión fue en el lado de estribor. La fuerza de la explosión dañó el mamparo estanco 1. Bartlett había intentado embarrancar en la costa de Ceos, que estaba a 3 millas de distancia, para salvar el barco, pero el intento no tuvo éxito, y el Britannic se empezó a hundir más rápido al entrar más agua y hacer salir sus hélices y timón de ella, quedando casi sin avance. Bartlett ordenó que se cerraran las puertas herméticas, envió una señal de socorro y ordenó a la tripulación que preparara los botes salvavidas. Una señal SOS se envió de inmediato y fue recibida por varios otros barcos en el área, entre ellos, el HMS Scourge y el HMS Heroic, pero el Britannic no recibió ninguna respuesta, debido a que la fuerza de la explosión había provocado que los cables de la antena colgados entre los mástiles se rompieran, por lo que, aunque aún se podía enviar transmisiones por radio, el buque ya no podría recibirlas. Este suceso era desconocido tanto para Bartlett como para el operador inalámbrico del barco. El Britannic podía mantenerse a flote con un máximo de 6 de sus compartimientos estancos inundados. Había 5 mamparos herméticos que se elevaban hasta la cubierta B. Esas medidas se habían tomado después del naufragio del Titanic, el cual solo podía flotar con un máximo de 4 compartimientos inundados. El siguiente mamparo crucial entre las salas de calderas 5 y 4 no sufrió daños y debería haber garantizado la supervivencia del Britannic. Sin embargo, había ventanas abiertas a lo largo de las cubiertas inferiores delanteras, las cuales habían sido abiertas por las enfermeras para ventilar las estancias, en contra de la legislación vigente. Por tanto, a medida que aumentaba la inclinación de la nave, el agua alcanzó las ventanas abiertas de estos niveles, lo que le facilitó su acceso al interior del barco y entrar en popa desde el mamparo de las salas de calderas 5 y 4. Como consecuencia, el Britannic había superado el número máximo de compartimientos que podía tener inundados para permanecer a flote, por lo que, irremediablemente, el gran buque se iría a pique. En el puente, el capitán Bartlett había considerado volver a aplicar esfuerzos para intentar salvar el barco, a pesar de su condición cada vez más grave. Al mismo tiempo, el personal del hospital se preparó para evacuar a los heridos a las 8:45, la escora era tan grande que incluso los pescantes del pórtico estaban inoperables. En este punto, Bartlett concluyó que la velocidad a la que se estaba hundiendo el barco se había reducido, por lo que detuvo la evacuación y ordenó reiniciar los motores con la esperanza de que aún se pudiera salvar el navío. A las 9,
Bartlett fue informado de que la tasa de inundaciones había aumentado debido al movimiento hacia adelante de la nave y que la inundación había alcanzado la cubierta. Consciente de que ya no había esperanza de llegar a tierra a tiempo, Bartlett dio la orden final para detener los motores e hizo sonar 2 alarmas finales. Como el agua ya había llegado al puente, él y el comandante auxiliar Dike caminaron hacia cubierta y entraron al agua, nadando hacia un bote plegable desde el cual continuaron coordinando las operaciones de rescate. El Britannic mientras más se hundía, la inclinación aumentaba, haciendo que el barco quedara casi verticalmente. El buque, al medir casi 275 metros, era más largo que el mar hacia el fondo marino, haciendo que la proa se estrellara con el fondo con la popa aún en la superficie. Al suceder esto, el barco se deslizó hasta desaparecer entre las olas a las 9:07. Violet Jessop, superviviente del naufragio del Titanic, y presente también en el Olympique el día que colisionó con el HMS Hawke, describió los últimos segundos. Bajó un poco la cabeza, luego un poco más abajo y aún más abajo. Toda la maquinaria de la cubierta cayó al mar como juguetes de niño. Luego dio un salto temeroso, su popa se alzó a cientos de pies en el aire hasta el último rugido y desapareció en las profundidades, y su ruido yéndose a través del agua fue con una violencia inimaginable. El buque se desapareció de la superficie tan solo 55 minutos después de la explosión, tardando así menos de la mitad que lo que tardó el Titanic en hundirse. El Britannic fue el barco más grande perdido en la Primera Guerra Mundial. Los más de 1000 supervivientes fueron rescatados por varios barcos tras el naufragio. En comparación con el Titanic, el rescate se vio facilitado por 3 factores. La temperatura fue más alta, 21 grados/70 F en comparación con los 2 grados/28 F del Titanic, más botes salvavidas estaban disponibles, 35 se lanzaron y se mantuvieron a flote en comparación con los 20 del Titanic, y la ayuda estuvo más cerca, llegó menos de 2 horas después de la primera llamada de socorro en comparación con las 3 horas y media que tardó el Carpathia en llegar a la posición del Titanic. Los primeros en llegar a la escena fueron los pescadores de Ceos, que recogieron a muchos hombres del agua. A las 10, el HMS Scourge avistó las primeras lanchas de salvamento y 10 minutos más tarde se detuvo y recogió a 339 sobrevivientes. El navío de embarque armado HMS Heroic había llegado unos minutos antes y había recogido 494. Unos 150 habían llegado a Coresia, en Ceos, donde los sanitarios que habían sobrevivido al naufragio intentaban salvar a los heridos, usando delantales y salvavidas para hacer apósitos. Un pequeño muelle estéril sirvió como sala de operaciones. El Scourge y el Heroic no tenían espacio en cubierta para más supervivientes, y se fueron al Pireo señalando la presencia de los que quedaron en Coresia. El HMS Foxhound llegó a las 11:45 y, después de barrer el área, atracó en el pequeño puerto a las 13 para ofrecer asistencia médica y embarcar a los sobrevivientes restantes. A las 14 llegó el crucero ligero HMS Forsyth. El Foxhound partió hacia el Pireo a las 14:15, mientras el Forsyth se quedó para organizar el entierro en Ceos del sargento William Sharpe de la Ramp, que había fallecido por sus heridas. Otros 2 hombres murieron en el Heroic y uno en el tirón francés Goliath. Los 3 fueron enterrados con honores militares en el cementerio consular y naval del Pireo. La última muerte fue de Georg Nicot, quien murió en el hospital ruso de El Pireo poco después de los funerales. En total, 1035 personas sobrevivieron al hundimiento, que se saldó con la vida de 30 personas. De los fallecidos, solo 5 cadáveres fueron enterrados. Otros nunca fueron recuperados y son honrados en los monumentos en Salónica, el Mitra Memorial, y Londres. Otras 38 personas resultaron heridas, 18 tripulantes, 20 Ramp. Los supervivientes fueron alojados en los buques de guerra que estaban anclados en el puerto del Pireo, mientras que las enfermeras y los oficiales fueron alojados en hoteles separados en Falerón. Muchos ciudadanos griegos y funcionarios asistieron a los funerales. Los supervivientes fueron enviados a casa y pocos llegaron al Reino Unido antes de Navidad. El pecio del Britannic fue descubierto el 3 de diciembre de 1975 por el explorador francés Jacques Cousteau, y fue explorado posteriormente en 1976.
Fue localizado a 2,78 millas, 5,16 kilómetros, al noroeste de Coresía y reposa a una profundidad de 120 metros. 4 es considerado un cementerio de guerra y, por tanto, su exploración es limitada aunque accesible por buzos profesionales. El pecio se encuentra recostado totalmente sobre su lado de estribor y, en comparación con el Titanic, está relativamente bien conservado. Tiene la proa retorcida a causa del hundimiento, fijada al resto del casco por unas pocas piezas de la cubierta B y, además, presenta un gran agujero proyectado hacia afuera que sugiere una gran explosión interna. Los interiores del Britannic están bastante bien conservados y hoy en día es el mayor transatlántico hundido. A mediados de 1995, durante una expedición filmada por Nova, Robert Ballard, descubridor de los restos del Titanic, exploró el pecio con robots submarinos. No inspeccionó el interior del barco, pero localizó las 4 chimeneas. En 2003, Carl Spencer dirigió un equipo que entró en el buque y descubrió un número de anclas de minas en el lecho marino, confirmando las anotaciones del submarino alemán U-73 de que el Britannic fue hundido por una única mina. Durante años se generaron muchos debates sobre el hundimiento, sobre todo desde el descubrimiento de los restos del Britannic por Jacques Cousteau, quien tras realizar investigaciones demostró que en la sección de proa efectivamente había un agujero causado por una explosión, pero todo apuntaba a que se hubiera originado desde el interior del barco, en lugar de ser desde fuera hacia adentro, como debería ser si la explosión hubiera sido externa. A raíz de eso, se ha debatido durante mucho tiempo si el Britannic fue torpedeado o si fue un acto de terrorismo llevado a cabo por el Imperio Alemán, quien buscaba doblegar al orgullo de los marinos ingleses. En el año 2000 la historia del naufragio del Britannic fue adaptada al cine. La película, Britannic, contó con la participación de Edward Atherton, Amanda Ryan y Jacqueline Bisset. A diferencia de los hechos reales del hundimiento, en la película se muestran muchas libertades en cuanto a la historia, como por ejemplo la claridad y profundidad en la trama sobre un espía alemán a bordo de la nave, un motín y un intento de torpedeo y la creencia en el sabotaje del barco. Bien, ¿qué te pareció el vídeo sobre el HMHS Britannic hermano del Olympic y Titanic? Espero y les guste. En el próximo vídeo el MV Britannic. Suscríbete, deja tu me gusta, adiós.